Buenas tardes. Voy a hacer una lectura de las intenciones que todo el mundo ha tenido bien encomendarnos. Por ejemplo, la familia de Gerardo Reyes, por los sacerdotes, por la salud de todos los que están enfermos del COVID, por la familia de Guadalupe Villalba, que Dios escuche las plegarias de todos. También vamos a pedir por las personas que tienen alguna enfermedad, los que van a operar de los intestinos. La familia Chávez, por la familia, también la familia Villagrán, por la familia Reynoso, Caerreón, para que no falte el trabajo y reine la paz. Isabel Aguayo nos pide que para que Dios nos conceda sabiduría, para que Dios nos conceda paciencia. También Gabriel Alvidre nos pide por la sanación de su familia y así por la humanidad, por todos los que están enfermos. Amén. Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a disponernos a celebrar nuestra Eucaristía, nuestro encuentro con el resucitado en su palabra y en la Eucaristía. Pidamos perdón. Apiádate, Señor, de nosotros, porque hemos pecado contra ti. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Y danos tu salvación. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad. Señor, ten piedad, ten piedad.
nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eterna gloria. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Gloria, gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres paz. Señor Dios nuestro, la gloria de Dios Padre. Amén, amén, amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que estableciste el misterio pascual como alianza de la reconciliación humana, concédenos manifestar en las obras lo que celebramos con fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, mientras Pedro y Juan hablaban al pueblo, se presentaron los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque los apóstoles enseñaban al pueblo y anunciaban que la resurrección de los muertos se había verificado en la persona de Jesús. Los aprendieron y como ya era tarde, los encerraron en la cárcel hasta el día siguiente. Pero ya muchos de los que habían escuchado sus palabras, unos 5,000 hombres, habían abrazado la fe. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los jefes del pueblo, los ancianos y los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y cuantos pertenecían a las familias de los sumos sacerdotes. Hicieron comparecer ante ellos a Pedro y a Juan y les preguntaron: ¿con qué poder o en nombre de quién han hecho todo esto? Pedro, lleno del Espíritu Santo, dijo: jefes del pueblo y ancianos, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo para saber cómo fue curado, sépanlo ustedes y sépalo todo el pueblo de Israel. Este hombre ha quedado sano en el nombre de Jesús de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de entre los muertos. Este mismo Jesús es la piedra que ustedes, los constructores, han desechado,
y que ahora es la piedra angular. Ningún otro puede salvarnos, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres por el que nosotros debamos salvarnos. Palabra de Dios. Te damos gracias, Señor, porque eres bueno, porque tu misericordia es eterna. Diga a la casa de Israel, su misericordia es eterna. Digan los que temen al Señor, su misericordia es eterna. La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra de la mano del Señor, es un milagro patente. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. Libéranos, Señor, y danos tu victoria. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Que Dios desde su templo nos bendiga, que el Señor nuestro Dios nos ilumine. Este es el día del triunfo del Señor, día de júbilo y de gozo. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús se les apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Se les apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el gemelo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le respondieron: también nosotros vamos contigo. Salieron y se embarcaron, pero aquella noche no pescaron nada. Estaba amaneciendo cuando Jesús se apareció en la orilla, pero los discípulos no lo reconocieron. Jesús les dijo: muchachos, ¿han pescado algo? Ellos contestaron: no. Entonces Él les dijo:
Echen la red a la derecha de la barca y encontrarán peces. Así lo hicieron y luego ya no podían jalar la red por tantos pescados. Entonces el discípulo a quien amaba Jesús le dijo a Pedro: «Es el Señor». Tan pronto como Simón Pedro oyó decir que era el Señor, se anudó a la cintura la túnica, pues se la había quitado, y se tiró al agua. Los otros discípulos llegaron en la barca arrastrando la red con los pescados, pues no distaban de tierra más de 100 metros. Tan pronto como saltaron a tierra, vieron unas brasas y sobre ellas un pescado y pan. Jesús les dijo: «Traigan algunos pescados de los que acaban de pescar». Entonces Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red, repleta de pescados grandes. Eran 153, y a pesar de que eran tantos, no se rompió la red. Luego les dijo Jesús: «Vengan a almorzar». Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Quién eres?», porque ya sabían que era el Señor. Jesús se acercó, tomó el pan y se lo dio, y también el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a sus discípulos después de resucitar de entre los muertos. Palabra del Señor. Queridos hermanos, continuando con esta celebración de la octava de Pascua, que es como si fuera un solo día el que estamos celebrando, la resurrección de Jesús, vamos descubriendo los primeros pasos de la Iglesia, cómo se va poco a poco desprendiendo de lo que era la religión judía, hasta convertirse después en otra religión. Ya no nos meteríamos ahí en cuestiones más teológicas sobre si Jesús tenía la intención de formar otra religión o no, pero eso ya es un tema aparte. Lo que sí vamos descubriendo precisamente en lo que viene siendo esta octava de Pascua es cómo se va la Iglesia desarrollando poco a poco. El libro de los Hechos de los Apóstoles, así como tampoco los Evangelios, por ejemplo, no tienen la finalidad de presentarnos un acontecimiento biográfico solamente o incluso periodístico, de ir siguiendo los pasos de los apóstoles. Sí encontramos algunos aspectos que son interesantes y que son importantes. Es decir, lo que trata el libro de los Hechos de los Apóstoles es presentarnos aquellos acontecimientos que fueron decisivos para la Iglesia. Entonces, primero, que hay una constante interrogación sobre Jesús. ¿Quién es Jesús? Incluso desde el acontecimiento de la resurrección. ¿Cómo es que Jesús está vivo? Es algo que no es científico, sino es algo de fe. Los apóstoles proclaman, siguen anunciando con valentía ya no con miedo, sino con valentía. Y vemos que incluso por más que los quieran detener, ellos no dejan de predicar que Jesús ha resucitado. Y el momento que vemos ahora es un momento, es una oportunidad, como lo hacía Jesús. Se le preguntaba algo y Jesús aprovechaba para enseñar algo. Entonces a ellos se les cuestiona sobre cómo pudieron darle la salud a un enfermo, y ellos lo hacen en el nombre de Jesús, y es un momento para aprovechar otra vez para anunciar que Jesús ha resucitado y que esa piedra que desecharon ellos es la piedra angular, es la piedra fundamental. Ellos aprovechan este momento para anunciar y no hacen caso a los jefes, porque no pueden callar la verdad, no pueden callar lo que ellos han visto, lo que ellos han escuchado, que es lo que vemos también en el Evangelio. En el Evangelio vemos esos momentos en que ellos regresan
a sus labores normales antes de empezar el seguimiento de Jesús. Vemos que es estéril su trabajo, no consiguen mucho, o más bien no consiguen nada. Ellos vuelven a lo mismo, podríamos decir, quizás un poco más derrotados, más desanimados, volver a lo mismo como diciendo no nos queda otra, tenemos que regresar otra vez a donde estábamos, pero sin ningún sentido, sin ningún ánimo, sin vida. Y es donde se da esta pesca milagrosa, que si nos fijamos un poco, se parece un poco al llamado que les hace Jesús un poco antes de la resurrección. Cuando hace su llamado a uno de ellos, lo hace a través de esa pesca milagrosa también. Y es donde reconocen a Jesús, es donde lo vuelven a reconocer, saben que es el Maestro. Jesús vuelve otra vez al origen, vuelve otra vez a donde ellos partieron, a lo que ellos regresaron, que fue lo primero que tenían antes, su trabajo de pescadores. Jesús vuelve otra vez hacia el principio, a donde ellos están, y de ahí los vuelve a llamar. La pesca milagrosa es un nuevo llamado que Jesús hace a sus discípulos, pero ya manifestando su resurrección, manifestando lo que Él es. Y encontramos varios signos en este pasaje. Uno de ellos viene siendo la barca, que es posiblemente el significado de la iglesia, la que ellos van a guiar, que no va a ser con sus propias fuerzas, sino que va a ser con las fuerzas del mismo Jesús resucitado, que también lo vamos a ver en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Es el Espíritu de Jesús, el Espíritu Santo, el que también va a ser el protagonista de todo el trabajo que van a realizar los apóstoles, incluyendo después Pablo. Otro signo que encontramos es el mar. El mar viene siendo un símbolo o es un signo del mal que le aqueja al hombre, que va a estar atacando a la iglesia, por supuesto. En algunos textos de las Sagradas Escrituras se nos habla de este mal que va a prevalecer, es decir, no se va a quitar definitivamente, va a ser una lucha constante, no solamente de los apóstoles, sino de la iglesia en general. El número 153, de que habla de los peces, recordemos que en las Sagradas Escrituras a veces encontramos estos símbolos numéricos o signos numéricos, y hablan de plenitud, de algo más grande. No es solamente un pueblo reducido, sino va a ser algo más grande. Lo que se va a conseguir no es un pequeño número de discípulos o de seguidores o de creyentes en Jesús resucitado, sino es algo más grande. Va a sobrepasar las fuerzas de los mismos apóstoles. No se van a dar cuenta ellos incluso hasta dónde va a llegar su mensaje, hasta dónde se va a extender. Yo creo que ni Pablo tampoco sabía hasta dónde se podría extender su mensaje del Evangelio y de la buena nueva de Jesús. Para nosotros que estamos en esta octava de Pascua, entonces el Señor vuelve otra vez a nuestros orígenes, vuelve otra vez a nuestra vida cotidiana, nuestra vida ordinaria, y de ahí nos vuelve también a llamar como lo hace con los discípulos. Le da un sentido a la vida distinto, un sentido diferente. Sean oscuridades, sean cosas alegres, sean cosas de bienestar o incluso de tristeza, el Señor le da un sentido. El Señor dice, ¿para qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué sucede? En algún momento no lo vamos a descubrir tan fácil como lo hacen los apóstoles. Y se fijan, la característica que tienen los evangelios de la octava de Pascua es que ellos no les cae el 20 de que Jesús ya ha resucitado, sino que es como un proceso. Entonces también en nuestra vida los acontecimientos que vamos a ir viviendo son un proceso en nuestra vida. Pero la finalidad es que encontremos no solamente la voluntad de Dios, sino que nos encontremos con el Jesús resucitado. Esto que estamos viviendo a nivel mundial nos pone en perspectiva de buscar, leer, saber leer los signos de los tiempos. Nos ha movido en todos los aspectos, no solamente el económico, no solamente el que no podamos asistir a algunos lugares, sino incluso de fe. Hay que buscar, hay que salir a la búsqueda del resucitado.
en nuestra vida ordinaria, en nuestros acontecimientos que vivimos personales y comunitarios. Les invito pues que en un momento de silencio nos hagamos esa pregunta: ¿cómo puedo yo encontrar a Jesús resucitado en mi vida diaria, en mi vida ordinaria, en mi vida personal? ¿Qué aspectos o qué acontecimientos me lo presentan, me lo hacen visible? Sería preguntarnos eso en un momento de silencio. Llenos de gozo por la santa resurrección del Señor, purificados nuestros sentimientos y renovado nuestro espíritu, supliquemos con insistencia al Señor diciendo: Jesús resucitado, escúchanos. A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha vencido la muerte y ha destruido el pecado, pidámosle que todos los cristianos sean siempre fieles a las promesas del bautismo que han renovado. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. A Cristo, que con su santa resurrección ha hecho renacer a los nuevos hijos de la Iglesia, engendrándolos por el agua y el Espíritu Santo, pidámosle que afirme en ellos los dones que les ha concedido. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. A Cristo, que con su gloriosa resurrección ha dado al mundo la vida verdadera y ha renovado toda la creación, pidámosle por los que por no creer en su triunfo viven sin esperanza. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. A Cristo, que con su santa resurrección ha abierto las puertas de su reino a los que gemían en el abismo y ha otorgado la vida al hombre mortal, pidámosle por todos los que sufren. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. A Cristo, que con su gloriosa resurrección anunció la alegría a las mujeres, y por medio de las mujeres a los apóstoles, y por medio de los apóstoles al mundo entero, pidámosle por los que nos hemos reunido para celebrar su triunfo. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Por las intenciones que se han publicado en esta página y también por las que hay en cada uno de nuestros corazones, que el Señor las escuche con atención y nos conceda lo que sea conveniente y necesario. Oremos. Jesús resucitado, escúchanos. Señor Jesucristo, que en el cielo eres glorificado por los ángeles y los santos, y en la tierra eres enaltecido y adorado por tu Iglesia, en esta fiesta gloriosa de tu resurrección, te pedimos que escuches nuestras plegarias y extiendas tu diestra misericordiosa sobre este pueblo que tiene puesta toda su esperanza en tu resurrección. Tú que vives y reinas inmortal y glorioso por los siglos de los siglos. Amén. Ofrendas que hoy ponemos ante ti.
Oren, hermanos, para que este sacrificio que es mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Señor, realiza bondadoso en nosotros el intercambio de este sacrificio pascual, para que pasemos de los efectos terrenos al deseo de los bienes del cielo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca en este tiempo, pero más que nunca en este día en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso, con esta efusión del gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía.
Este es el misterio de la fe. Cristo se entregó por nosotros. Salvador del mundo, sálvanos. Tú que nos has liberado por tu cruz y resurrección. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el día santísimo en que la Virgen María el día santísimo de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Constancio y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Los discípulos encontraron a Jesús, lo escuchábamos el día de los discípulos de Maús, en la fracción del pan. Claro que también lo encontramos en la palabra, lo encontramos en la comunidad, lo encontramos en el sacerdote. Pero hoy los discípulos en el Evangelio lo encontraron en el momento en que comparte también con ellos un poco de pescado y un poco de pan, símbolos eucarísticos. Lo encontramos también al Señor en la Eucaristía. Vamos a rezar el Padre Nuestro con esa intención de encontrarnos con el Jesús resucitado, siguiendo las enseñanzas que Él nos dio. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con todos ustedes. La paz del Señor. El pecado
quitas el pecado del mundo, ten piedad, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz, danos paz, Señor, danos paz. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichosos aquellos que han sido invitados a participar en la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Recemos juntos la comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo vivemente recibirte dentro de mi alma. Pero como no puedo hacerlo, ahora sacramentalmente, venid, a mí al menos espiritualmente, a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, me abrazo y me uno a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén.
Oremos. Protege, Señor, con amor constante a quienes has salvado, para que una vez redimidos por la pasión de tu Hijo, se llenen ahora de alegría por su resurrección. El que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, mañana vamos a concluir la octava de Pascua, por eso en la mañana vamos a tener misa a las 8 de la mañana. La vamos a transmitir también por la página. Y en la tarde, a las 6 de la tarde, vamos a tener, perdón, a las 7 de la tarde, vamos a tener la hora santa. También va a ser transmitida. Ahí podemos presentar también nuestras intenciones, que las pondremos en presencia del Santísimo Sacramento. A partir del lunes vamos a comenzar con algunas cosas pequeñas todavía, pero ya seguras. Sí, vamos a hacer laudes en la mañana, a las 8 de la mañana. Vamos a tener el Ángelus a las 12 del día, y un poquito antes de la misa vamos a rezar el rosario para prepararnos a la Eucaristía. Más adelante vamos a ir, ya el lunes también vamos a ir poniendo ahí una página con algunos avisos, algunas catequesis que podemos dar para jóvenes, para adultos, lo que les comentaba de la familia también, algunas actividades que se pueden hacer de reflexión y actividades propias para la familia también. Cada día vamos a ir poniendo algo distinto, incluso parte de lo que es la lección divina, cada día va a ser algo distinto en diferentes horarios. Ahí lo vamos a ir poniendo en la página para que ya estén al pendiente. Ya a partir del próximo lunes vamos a empezar con el rezo de laudes. Por lo pronto, el Ángelus a las 12 del día, y un poquito antes de misa, sería a las 6, 6 y media, sería el rezo del rosario para que estemos preparados. Se les va a ir anunciando en el mismo día qué es lo que vamos a tener. Pueden ir en paz. Aleluya, aleluya. Demos gracias a Dios. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, permanezca para siempre. Amén.